Le pedí dinero prestado en 1998 y me dijo que no tenía. 3 semanas después, había registrado una propiedad a mi nombre. Nunca me lo dijo. Hay cosas que uno no sabe sobre sus propios padres hasta que ya no puede preguntarles. Marcos Fuentes tenía 50 años cuando fue a vaciar la casa de su madre. No era la primera vez que entraba ahí después del entierro. Había ido el día del pésame, el día de los trámites, el día que su hermano Mauricio dijo que había que hacer inventario pronto, pero esa tarde por primera vez fue solo. Llevaba 3 cajas de cartón vacías y la intención de terminar antes de que oscureciera. No terminó antes de que oscureciera. Debajo de la cama de su madre, detrás de una caja de zapatos con fotografías y otra con recetas de cocina escritas a mano, había una tercera caja, más pesada, sin etiqueta, cerrada con cinta adhesiva que amarilleaba de vieja. Marcos la abrió sin pensar demasiado. Y dentro estaba la cosa que cambió lo que creía saber sobre 1998, sobre su madre y sobre por qué había sobrevivido el peor año de su vida sin entender nunca del todo cómo. En 1998, Marcos tenía 26 años y estaba hundido. Había intentado poner un pequeño negocio de distribución, mercancía básica, nada ambicioso, y había salido mal. Deudas con 2 proveedores, un alquiler atrasado 3 meses y la sensación de que cada decisión que tomaba lo enterraba un poco más. No era el tipo de persona que pedía ayuda fácilmente, pero llegó un punto en que no tuvo más opción. Fue a casa de su madre un martes por la tarde. Ella lo recibió como siempre. Café, la mesa limpia, la radio con el volumen bajo. Marcos le explicó la situación sin dramatismo. Le dijo la cantidad. Le preguntó si podía ayudarlo. Su madre lo miró un momento. No tengo, hijo, pero saldrás. Marcos asintió, no insistió. Se tomó el café y se fue. En los meses siguientes, las cosas se acomodaron. Nunca supo bien cómo. Algunos pagos se retrasaron de maneras que no esperaba. Un alquiler que llegó a tiempo cuando no debía. Un proveedor que aceptó una espera inusualmente larga. Marcos lo atribuyó a suerte, a sus propias gestiones, a que las cosas a veces simplemente se acomodan. Lo atribuyó a sí mismo. Pasaron los años. El negocio quebró de todas formas, pero Marcos encontró trabajo estable, se casó, tuvo hijos, construyó una vida que era tranquila y era suya. Nunca habló de 1998 con nadie, porque en su versión de esa historia, él había salido solo. Su madre nunca lo corrigió. 24 años después, Marcos estaba arrodillado en el piso de la habitación de su madre con una caja de cartón entre las manos y la versión de 1998 que había guardado durante todo ese tiempo estaba a punto de cambiar. Quédate conmigo, porque lo que encontró Marcos en esa caja no era solo un papel. Era la respuesta a una pregunta que llevaba 24 años haciendo sin saberlo. La caja contenía documentos. No eran documentos desordenados, eran documentos organizados. Carpetas plásticas transparentes, cada una con una etiqueta escrita a mano con la letra precisa de su madre. Banco, servicios, médico, propiedad. Marcos abrió la carpeta que decía propiedad. Adentro había una escritura notarial, 4 páginas, sello en la última hoja, fecha, octubre de 1998. Leyó el encabezado. Contrato de compraventa y registro de propiedad. Inmueble ubicado en... Era la dirección de una propiedad que Marcos conocía. Un departamento pequeño en la misma zona donde él había vivido de alquiler en 1998. Un lugar donde había vivido 2 años antes de que todo se complicara. Siguió leyendo. Tu es nombre de Marcos Antonio Fuentes. Marcos leyó su nombre 3 veces. Luego miró la fecha, octubre de 1998. 3 semanas después de la tarde en que fue a casa de su madre a pedirle dinero prestado y ella le dijo que no tenía.
3 semanas después de que ella le dijo que no tenía, había comprado una propiedad y la había registrado a su nombre. Sin decírselo, Marcos buscó en la carpeta. Había más papeles. Un recibo de pago de alquiler de esa misma propiedad, de noviembre de 1998, a nombre de Marcos Fuentes. Un pago que cubría exactamente los 3 meses atrasados que él debía en ese momento. Fecha de cobro: la semana siguiente a la conversación en la cocina. Y debajo del recibo, una fotografía. Una imagen de 9x13, tomada en interiores, con la luz característica de los años 90. Una mujer de unos 55 años sentada frente a un escritorio con sello notarial visible, firmando un documento, con la misma expresión seria y tranquila con que su madre firmaba cualquier cosa. Marcos volteó la fotografía. En el reverso, con su letra: «Esto es tuyo desde siempre. Solo esperé a que no lo necesitaras para decírtelo». Marcos se sentó en el piso de la habitación, no porque le faltaran fuerzas, sino porque necesitaba un momento para que lo que acababa de leer se ubicara en el lugar correcto dentro de su historia. En 1998, su madre no tenía dinero para prestarle. Eso era verdad, o al menos probablemente lo era, pero sí tenía algo más: la capacidad de maniobrar de una manera que Marcos nunca había calculado. Había comprado una propiedad, o había transferido una, o había usado algo que tenía, y la había puesto a su nombre, y luego había usado esa propiedad para pagar lo que él no podía pagar, sin explicaciones, sin deuda, sin condición. Solo lo había hecho, y en los 24 años siguientes nunca lo había mencionado. Marcos pensó en todas las conversaciones que habían tenido desde entonces: los cumpleaños, las navidades, las llamadas de domingo, los momentos en que él le decía: «Salí solo, ya ves», con ese orgullo tranquilo de hombre que se hizo a sí mismo. Y ella escuchaba y asentía y no decía nada. No decía nada porque sabía que si lo decía, algo cambiaba. La deuda, el orgullo, el equilibrio entre ellos. Y su madre había preferido dejar ese equilibrio intacto, aunque eso significara que él nunca le agradecería lo que realmente había hecho. Marcos estuvo sentado en el piso durante un tiempo que no calculó. Luego recordó a Mauricio. 2 semanas antes, en la reunión familiar post-entierro, su hermano mayor había mencionado, con la naturalidad de quien habla de algo que ya está decidido, que la propiedad del fondo habría que liquidarla entre todos y que lo mejor era venderla y dividir. Nadie le había preguntado a qué propiedad se refería. Nadie había revisado documentos todavía. Mauricio lo había dicho como quien asienta un hecho, no como quien propone. Marcos había escuchado y no había dicho nada, como siempre. Ahora tenía en la mano una escritura notarial de 1998 que decía con sello y firma que esa propiedad era suya desde hacía 24 años. Marcos tiene el papel, tiene la fecha, tiene la foto. Ahora tiene que decidir qué hace con eso. Cuéntame abajo. ¿Tú habrías confrontado a tu hermano o habrías ido directo a la notaría sin decir nada? Quiero leerte. Marcos tenía varias opciones. Podía llevar la escritura a la reunión familiar, ponerla sobre la mesa y esperar la reacción de Mauricio. Eso tenía algo de justicia inmediata, visible, clara, frente a todos. Pero también tenía algo que no le gustaba: la escena, el drama, la sensación de que estaba usando los documentos de su madre como arma en una pelea familiar que ella nunca habría aprobado. O podía hacer lo que la escritura ya hacía sola: ir a la notaría, presentar el documento, registrar formalmente que el bien ya tenía dueño desde 1998. Sin discusión, sin confrontación, dejar que el papel hablara por sí mismo como su madre había hecho durante 24 años. Marcos eligió lo segundo, no por cobardía, sino porque entendió algo mientras seguía sentado en ese piso. Su madre no había guardado ese secreto para que él lo usara como munición.
Lo había guardado para que estuviera ahí cuando lo necesitara. Y lo que Marcos necesitaba no era ganar una discusión familiar. Necesitaba que el registro existiera, que la propiedad fuera reconocida y que el plan de Mauricio se disolviera solo, sin escena, sin lágrimas, sin palabras que después nadie pudiera retirar. A la mañana siguiente fue a la notaría, solo, con la escritura, la fotografía y una copia del recibo de alquiler de 1998 que había encontrado en la misma carpeta. El notario revisó los documentos durante 20 minutos. Luego miró a Marcos. Todo está en orden. La propiedad figura a su nombre desde octubre de 1998 en el registro. No hay ambigüedad legal. ¿Desea que notifiquemos formalmente a los demás herederos? Marcos pensó un momento. Sí, dijo, que lo notifiquen. La notificación llegó a Mauricio 3 días después. Marcos no estuvo presente cuando la recibió. No lo llamó para explicarle, no mandó mensaje. Dejó que el documento llegara solo, como llegan los hechos cuando son verdad desde hace 24 años. Mauricio llamó esa misma tarde. La llamada duró 4 minutos. Hubo palabras que Marcos no iba a repetir. Al final, Mauricio colgó. No volvió a llamar. La reunión familiar de ese mes no se hizo. En las semanas siguientes, algunos hermanos intermediarios llamaron a Marcos para entender qué había pasado. Marcos explicó una sola vez con los hechos. La escritura era de 1998. Estaba firmada por su madre. Estaba registrada legalmente. No había interpretación posible. No usó palabras de acusación. No mencionó la intención de Mauricio. Solo explicó lo que los documentos decían. El clan familiar quedó dividido de una manera que Marcos no había buscado, pero tampoco podía evitar. Había personas que entendieron, y había personas para quienes la incomodidad de que Mauricio estuviera equivocado era demasiado grande para asimilarla, y era más fácil estar molestas con Marcos. Eso era el costo, no el dinero, no la propiedad, sino la fractura de una familia que había funcionado durante décadas sobre la ficción de que Mauricio era el que sabía, el que manejaba, el que tenía razón. Marcos fue a la propiedad una tarde después de que los trámites terminaron. Era un departamento pequeño, con ventanas que daban a un patio interior, vacío hacía años. Su madre lo había alquilado un tiempo y luego lo había dejado desocupado. Marcos entró con llave, caminó por las habitaciones, miró los techos. No sintió euforia, no sintió victoria. Sintió algo más parecido a gratitud, pero de la especie complicada, la que llega cuando entiendes que alguien te cuidó de una manera que nunca pudiste agradecer porque nunca lo supiste, y ahora ya no hay forma de hacerlo. Marcos pensó en la última línea de la fotografía. Esto es tuyo desde siempre. Solo esperé a que no lo necesitaras para decírtelo. Entendió, en ese departamento vacío, que su madre había esperado 24 años. Que quizás había esperado que él lo encontrara en vida, en algún momento en que los dos estuvieran solos y hubiera tiempo para una conversación real. Y que ese momento nunca llegó porque la vida no siempre deja los momentos que necesitamos. Cerró las ventanas, guardó la llave en el bolsillo. No había ganado una batalla, había encontrado algo que ya era suyo. La diferencia era importante, y la persona que lo había hecho posible, que lo había guardado durante 2 décadas y media en una caja de cartón debajo de su cama, ya no estaba para saber que él lo había encontrado. Eso era la redención. Y eso era también la pérdida, las dos cosas al mismo tiempo, sin que ninguna cancelara a la otra. Si esta historia te tocó, si tienes a alguien que te protegió en silencio sin decírtelo, o si tú eres esa persona para alguien, quiero leerte abajo. Una sola línea basta. Estoy aquí.